Les habla Carlos Aliaga para el show de radio online Lejos de la Multitud y en esta ocasión estamos con Susana Díaz, directora de la serie documental Bestiario del Ruido, que ofrece una selección muy ecléctica de cápsulas donde van transitando las ideas y motivaciones de artistas y bandas locales como Malcorazón, Gangrena Surf, Dadalú, Lem, Tercer Subterráneo, Marcel Duchamp, Asamblea Internacional del Fuego, Colombina Parra y Familia Miranda. Espero no haberme equivocado en ninguno. Quería comenzar, Susana, agradeciendo tu presencia y preguntando directamente, este proyecto, por lo que yo entiendo, fue pensado inicialmente antes del estallido de la pandemia, ¿es correcto? Sí, pues partió, mira, soy súper mala para las fechas, pero sí, fue antes del estallido social, debe haber sido el 2018 o 2017, por ahí, como que, claro, venía gestándose, habíamos hecho un piloto con Marcel Duchamp, de hecho lo habíamos hecho y todo, y estaba súper embalado. Estaba buscando productor y había aparecido el Hernán Angulo, que llevaba celadores, no sé si lo ubicaba, que estaba bien metido también dentro del circuito musical, más como relacionado al hardcore y a bandas indie, o de sonido como un pop medio ¿Mutante? pop mutante, sí, como medio punk, shoegaze, no sé, como una movida que está bien buena también de música pop y que también es underground y tal. Él estaba súper ahí con la difusión de músicos y todo. Era muy amigo de Emilio de Asamblea Internacional del Fuego. Entonces habíamos empezado a armar una curatoría entre los dos y habíamos llegado como a caleta de bandas como que aparecen en la serie y claro, y en ese proceso el Hernán, no sé, le vino una crisis, se suicidó y el proyecto quedó parado varios años hasta que llegó Cristóbal Sobera, otro productor, y me preguntó si tenía algún proyecto que me interesaba, me interesara postular, que le interesaría ir a la producción ejecutiva. Y, y ahí postulamos Bestiario el año 2021, claro, el año pasado. Y bueno, eso fue más o menos la génesis. Estuvo un tiempo ahí como guardadito. Entonces lo reactivaron, o sea, el bestiario original se diferencia mucho del bestiario que finalmente pudimos ver. No, 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 de hecho son casi las mismas bandas. Cuando entró Perfecto. Leila, que es la investigadora, bueno, que con ella hicimos la investigación, ella me sugirió, por ejemplo, Mal Corazón y Dadalú. Ella me sugirió esas dos bandas, me había sugerido otras que la dejamos fuera, pero ella aportó en eso, como en mostrarme estas bandas. Yo no cachaba mucho a a Mal Corazón, si bien Dadalú la conocía porque había estado como en un circuito similar, como no en persona, pero lo había visto y sí estaba bueno y todo, y fue bacán que ella lo sugiriera. Las otras bandas estaban todas ya de antes, digamos, de la primera selección. A lo mejor yo ahí metí a unas tres que no habíamos pensado con Hernán, pero estaba Marcelo Chama, Asamblea, Familia Miranda. O Habían sea, cosas que ya estaban, por lo menos cinco estaban súper fijas desde el proto bestiario. O sea, de hecho, el piloto era Marcelo Chama. sí, de hecho, yo te cuento una anécdota. Hace muchos años a mí me dijeron, oye, mira esto, es como un adelanto de un documental de Marcel. Entonces yo dije, uy, bacán, pero como todo, de repente hay muchos trabajos que se pierden en el tiempo y después de todas las cosas que han pasado, yo, claro, y después cuando tú me mencionaste en una conversación anterior que tuvimos, que claro, esa fue como la génesis de lo que terminamos viendo, y la verdad es que cuando vi este trabajo originalmente, lo vi de una sentada, gracias a ti, y me llamó mucho la atención que fuera tan ecléctico, porque si bien todas estas bandas, dime si me equivoco, se pueden englobar dentro de la escena independiente, hay muchas escenas dentro de lo que está ocurriendo contemporáneamente acá en Chile. Y, y después cuando hablamos, tú me explicabas un poco cuál era como la idea de esta curatoría. Si lo pudieras como un poquito explicar a nuestros oyentes. Sí, mira, yo creo que lo interesante es justamente eso, como cosas que supuestamente podrían ser nada que ver, como Tercer Subterráneo con Colombina Parra o Asamblea Internacional del Fuego con Dadalú, como que suena súper raro, una curatoría como, claro, súper extraña, pero yo creo que hay un germen común entre todos los proyectos que están ahí, que tiene que ver con una actitud como disidente a lo que se supone que es un sistema de producción en un mercado musical, que cuestionan también la existencia de ese mercado, que cuestionan la idea del éxito, de qué es ser exitoso o cómo hay que ser exitoso,
o qué tienes que hacer para tener éxito, eh, hay como una ideología que puede ser súper distinta en cada uno, pero en el fondo hay una misma visión respecto a la creación. Creo que eso es lo que hace una comunión entre todas las bandas y solistas, a pesar de lo ecléptico que puede ser y lo diferente que puede ser cada proyecto. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda a unificar como, y que funcione muy bien la serie en términos de este formato de largo, ¿no? Que no, vamos, que no es una película largometraje documental, pero a la vez sí lo es, porque tiene miles de fragmentos que se van uniendo a través de citas que van configurando también un dispositivo que tiene que ver con ese rechazo a la norma, al sistema, a lo que haces, a lo que es asumirse como músico desde una segunda línea. Eso lo saqué de una crítica que escribieron para la gente, que estaba súper buena, que hablaba de eso, como de una segunda línea en la música también, que tal vez no está ahí en la primera, pero también por opción. En gran medida también hay una opción política en los músicos. Bueno, hay otros que fluctúan también en una escena de los 90 donde estaba esta cosa de los sellos, de un nacimiento, de ese coqueteo con esos sellos que también habla Catilín, de su salida también. Entonces, yo creo que ahí hay o el caso de Colombina, que tal vez es como la que estuvo más metida en una industria musical en un momento, lo que se documenta acá son sus proyectos personales, que es una ópera y un proyecto como más como de una composición artística, no estábamos hablando de sus proyectos más comerciales, digamos. Respecto a lo que tú estabas diciendo, algo que me llamó la atención es que es un largometraje. Si uno toma todas las partes, es un largo, pero está formado por cortos. Y yo lo estaba viendo como realmente como si fueran cortometrajes que analizaban la idea, las motivaciones, el por qué esta gente creaba cosas sabiendo que no iban a tener un éxito en el mainstream, pero iban a tener otro tipo de éxito, otro tipo de satisfacción. Y eso me lleva también a pensar en ti, porque tú también eres una creadora, o sea, tú eres como un poco como el mago de Oz que está como detrás de bambalinas, pero tú estás seleccionando, viendo qué partes utilizar, qué cortos, qué imágenes de archivo. Entonces yo también quería analizar un poco tu trayectoria, porque si uno analiza tu filmografía, hay un hilo conductor en tus diferentes proyectos que se van traspasando, hay como algunas ideas. Entonces, como realizador audiovisual, ¿qué es lo que a ti te motiva a contar estas historias del underground? Bueno, yo igual podría decir que soy súper melómana, groupie. Me gusta mucho la música y soy súper groupie a las bandas. O sea, si me gusta algo, me rayo, lo puedo escuchar 50 veces un tema en un día o una semana entera. Y tengo una cosa súper como... La música es como una máquina salvadora, o por lo menos para mí lo ha sido. Y creo que la música para mí es algo súper importante. Yo no ejecuto instrumentos. em, o sí lo he intentado, no soy virtuosa en eso, pero me gusta mucho la música en general, como es algo que me motiva y algo que de repente me ha salvado de momentos bajos, como que te levanta, me gusta mucho eso, me gusta mucho la música. Entonces, por un lado es eso, como una pasión que la traigo desde chica. Siempre me gustó el underground, como también como las cosas disidentes o distintas, o el ruido también. Entonces, como que todas esas cosas configuran un gusto personal que va conformando una estética también. Y me gusta el cine, digamos, como de archivo, con cámaras más sucias. Me gusta mucho el documental también, todo tipo de documentales, o sea, tanto los expositivos como los experimentales. O sea, me gusta como los contenidos en el fondo. Y si eso se expresa aparte de una forma plástica, mejor aún. Pero creo que todas esas cosas van conformando como un gusto personal, una estética, una obra, como dices tú, y también una visión política respecto al cine que se conjuga mucho con la postura también de estos músicos. O sea, yo siento que estamos en la misma línea prácticamente y como rescatando una palabra que me gustó mucho que dice reiterativamente Emilio, de Asamblea, Emilio Fabar, que lo dice en el corto también, o en este cápsula, fragmento, que yo creo que más son como, funcionan más como cortometraje. Eh, Dice que uno debería disputar el relato desde cualquier lugar y me apropio de eso porque lo siento muy mío también. Y siento que sí, porque uno en el fondo también construye la memoria de lo que le interesa que se recuerde y de que hay una genealogía
de otras generaciones que puedan ver esto. O sea, Asamblea es una banda que atraviesa generaciones. Marcel Duchamp también, son bandas grandes y bandas que han estado totalmente fuera de un sistema, sino que han apostado por autoproducciones, le ha ido muy bien desde Exacto. ahí. Entonces yo creo en eso, creo totalmente en eso. O sea, a mí también, si bien este proyecto es un fondo financiado por el Estado, es un financiamiento que te ayuda como a parar de cierta forma el proyecto, pero hay mucho que tenéis que trabajar y dar y no es el precio claramente de lo que, del trabajo humano que pusimos todos como equipo. Eso también es importante, o sea, yo igual trabajo con más gente. Si bien yo dirijo, hago producción, tengo que hacer hartas cosas y siempre tengo que estar metida como en todas las áreas, yo trabajo con gente con la que confío, en su criterio creativo. Y ahí también hay una cosa que, bueno, ellos también confían en mí, entonces hay una confianza y un respeto por un trabajo en equipo que creo que hace que se pueda llevar a cabo, como que respeten mis ideas, pero que también aporten a la creatividad de cada capítulo. Tal vez si tuviéramos más lucas podríamos haber hecho algo mucho mejor, pero creo que también desde nuestra propia precariedad, a pesar de tener algo de lucas para poder hacerlo, hacemos lo que podemos también. Y ahí está como la búsqueda de buscar nuevas formas. O sea, igual yo le agradezco caleta a la gente con que trabajo porque da harto de sí para poder que salgan las cosas. O sea, hay un compromiso también más allá de la plata, más allá de que es pega o no es pega, en la mayoría, a veces es cosa de tiempo que no puedan involucrarse más, pero hay un trabajo como bien conjunto. A mí siempre me ha gustado el archivo, la imagen más fea, la imagen como em, personal, estos archivos como caseros tal vez, como que me gusta ese tipo de imagen. También hay bandas que tienen fotografías muy bonitas, que tienen, pero también está como la calidad humana de las personas. Yo creo que eso es lo más importante, más que cualquier cosa es la médula de los relatos, o sea, cómo podéis como llegar a ellos y que te cuenten cosas tan sinceras respecto a su trabajo, algunos más, otros menos, también depende de las personalidades, pero hay gente como súper, no sé, la Katy Lin, que como que fue súper desprendida en hablar sobre lo que le había pasado en una época respecto a su trabajo, respecto a su hijo, respecto como um, en lo que es constituir familia y ser músico, o el Emilio también que ya tiene un discurso como súper armado en el tiempo, pero que es súper potente. También tratar de abordar desde otro lugar también las narrativas, ¿no? Como más que hacer un proyecto que sí es de difusión de música, porque sí la idea es difundir a las bandas y todo, sin hacer algo como tan biográfico, sino algo más emocional, ideológico de lo que son. Y eso creo que fue un acierto súper grande. Y bueno, eso es mi rollo, pero Ah, eso creo que le da como un punto de vista, una visión a un proyecto y una continuidad también. Que claro, que aquí sí hay una continuidad con Super Sordo, con Hardcore, con ellas no, hay una continuidad, sí. Tal vez como que lo que hice con Sonidos en mí puede ser más distinto porque fue más pensado para tele, pero también hay varias bandas y solistas que están ahí que sí son personas que a mí personalmente mujeres que a mí me interesaron también. Pero claro, esto tiene más un lugar, una continuidad con mi trabajo anterior. muchas gracias por mencionar, hacer esa referencia a la cita de Emilio sobre disputar la narrativa a través del arte. Creo que esas fueron sus palabras que él empleó, porque como todos sabemos, esto no es ninguna novedad, que en los medios de comunicación masivos, cine, televisión, radio, suelen estar concentrados en pequeños grupos que transmiten ciertos mensajes que refuerzan la visión de cómo ellos creen que deberían ser las cosas. O sea, eso está. Y de repente hay gente como tú, hay gente que se esfuerza en, no, ¿sabes qué? Como estas bandas también, desde la trinchera musical y tú desde la trinchera audiovisual, por decirlo de alguna manera, que van y se van oponiendo como a este mensaje tan, ¿cómo decirlo?, hegemónico. No sé si es muy engruppido lo que estoy diciendo, pero hay una cosa que me encantó, o sea, porque yo realmente cuando lo vi, era como cuando alguien te grababa un compilado con bandas distintas y tú tenías que ponerle, la escuchabas por, oye, Marcel Gangrena, que son gente a la cual yo conozco, me encanta lo que hacen, los conozco, he carreteado con ellos, se han quedado en mi casa, pero también me veía obligado a descubrir en qué estaba Colombina Parra. Me encantó eso de salir de la zona de seguridad. Yo conocía a Mal Corazón de nombre, o sea, perdón, los había escuchado el primer cassette que editaron, que es precioso,
pero no sabían que estaban, entonces me encantó, oye, ¿qué está haciendo la música electrónica? Y sabes qué, al final cuando terminé de verlo, quedé con apetito de más, quedé como con ganas de ver otras historias de otras bandas así, porque siento que es tan difícil estar al día con la producción que viene desde la independencia, desde el underground, desde la contracultura. Ojalá haya una segunda parte, por favor, así, porque está Sí, muy, muy bien. estamos ahora en eso, pues estábamos trabajando en la postulación, pero bueno, es un concurso público, así que nunca se sabe, o sea, depende de los jurados, depende de miles de cosas. Ojalá se adjudique, pero bueno, si no, ahí veremos, habrá que esperar más años para financiar o ver como otras vías, pero sí, estamos trabajando en una segunda temporada que está más jugada, yo creo, está como bandas más experimentales, más transgeneracionales, hay gente muy joven y gente más grande y también está súper como distinto también, como cosas que también aparentemente no podrían conectar, pero está súper bonito, digamos, hicimos el piloto con Tobías Alcayota, no sé si lo Ah, qué ubicáis, ¿no? buena. Muchas gracias por el adelanto. Mira, realmente te felicito porque yo creo que uno con la edad, me siento un poco viejo diciendo esto, pero como que se empieza como a cerrar en ciertas, como a petrificar en ciertos gustos, en ciertas áreas. Entonces como que yo escuchando esto dije, oye, hay un mundo que no conozco. La gente piensa que yo sé de underground y lo mío es como la punta del iceberg, una cosa tan ínfima, así que te agradezco mucho la presentación y viéndolo yo pensaba, estos son los años, todos los años que se demoraron en hacer esto, yo lo estoy viendo en unos minutos nomás. Y es una cuestión como muy fascinante porque me imagino todo el trabajo que debe haber sido. Si nos puedes contar un poco de todo el behind the scenes, de repente hubo mucho material que quedó afuera o esto es como lo que tú consideras que es lo más representativo. Es que mira, igual hubieron dificultades grandes, como por ejemplo la pandemia, que justo nos adjudicamos el fondo en el proceso de pandemia y en el proceso de que no nos podíamos juntar, entonces el trabajo fue súper remoto, ¿cachai? O sea, Ah, como que con Leila trabajamos de forma remota la investigación, con Efraín el montaje también. Nos pudimos empezar a ver mucho más al final, entonces se trabajó mucho como de esta vía, o sea, conversando por Zoom, con producción también, entonces fue como difícil afrontar un trabajo así, pero también fue súper profesional porque había que hacerla bien nomás, pues, y había que pensar como no darse tantas vueltas y tal vez la experiencia de las películas anteriores te hacen como tener más claro los objetivos. Entonces no son horas de entrevista, sino como son 20 minutos de entrevista como bien pensado respecto a lo que yo quería abordar de cada artista. Eso significa que hay que investigar harto, pero yo creo que eso es entretenido, o sea, como que hay un proceso investigativo como tal vez como primera capa, después hay una segunda capa, como profundizar más en cada artista y después como simplificar eso y olvidarse de toda esta historia como de los discos, del material, de los hitos y concentrarse más en lo humano. Como que eso un poco fue el método, también, bueno, el archivo, no sé, pues yo con el montajista hemos trabajado años juntos en otros proyectos y ya nos conocemos, por ende sabe más o menos como la línea que sigo, yo sé también cómo monta, entonces hablamos mucho respecto como a conceptos y él ve los materiales, a veces él propone materiales también, en algunos capítulos fue así, en otros no, fue como más como lo que yo decía nomás, pero siempre con una libertad también de movimiento, eh, entonces, igual ahí van saliendo cosas interesantes. Eh, Fue más o menos así el trabajo. El Pedro también con en fotos. Eh, claro, ahí lo pensamos más como en algunos lugares, como por lo mismo la pandemia, como que no se pudo hacer, tal vez como entrevista en algunos casos que estaban fuera de Chile. Entonces, eso fue interesante también, como que fue un desafío. O sea, Familia Miranda ya filo, tenemos mucho archivo, construyamos con eso, el mismo material iba hablando, pero yo había hecho un proyecto de largo con Familia Miranda y teníamos montado como 40 minutos. Entonces fue como la reducción de ese material y el material habla como de las giras, de ellos tal vez no son tan abiertos a hablar de su vida personal, pero sí yo creo que el mismo material iba reflejando ese, ese gusto por el movimiento y por ser una banda que tal vez se forja desde ahí, desde el desplazamiento, desde hacer una gira, desde aprender a sobrevivir y también de la amistad. Con Veros, con Catafu son muy amigos. En el eso, caso de Marcel, había registrado antes
este piloto, y bueno, Joaco se fue a vivir a Alemania, entonces no viene a Chile siempre. Es una banda que sigue vigente, pero cuando se juntan a tocar. Mi familia también estaba medio parado y ahora volvieron, viene la Primavera Sound. Entonces igual hay varias cosas interesantes que pasan con las bandas en los mismos procesos, que son bandas que son difíciles de mantener en los años, pero que estaban volviendo con materiales nuevos también, eso es lo interesante. Y claro, y algunas se detonaron a trabajar solo archivo y otras fueron más presenciales, digamos, como el caso de Mal Corazón, que hay una entrevista, en la sala de ensayo, hay como un poco más de posibilidad de registro directo, o el caso Colombina también. Mencionabas lo de la amistad y sabes lo que también me gustó de que justamente con el segmento de Marcel yo dije, bueno, los conozco hace 20 años, ¿qué voy a descubrir nuevo? Y habían cosas que ellos decían que, no, que nunca me la habían transmitido. Entonces dije, ¡ay, qué rico! Realmente espero que los fans de las otras bandas y artistas les pase lo mismo, como que lograste como en muy poco tiempo transmitir una cosa nueva. Y eso también es genial, también es muy, ¿cómo decirlo?, admirable haber logrado eso. Sí, igual yo creo que los Marcel tal vez, claro, esperaban una cosa más panfletaria, más política respecto a las líricas, a las letras. Pero yo creo que cualquier fan de Marcel sabe que es una banda política y sabe las letras que escriben y sabe el rollo que tienen, pero tal vez no sabe que son locos que son súper amigos hace muchos años, no tienen como una súper pretensión, más que seguir siendo amigos en gran medida. O sea, igual, claro, tocar y todo, pero yo creo que lo que dice el negro un poco, pues que una banda pueda seguir tantos años, tiene que ver también con esa amistad, con ese deseo de juntarse, con ese deseo también de tal vez compartir con los niños o de tomar once o tener una vida, lo que dice Lalo un poco también. Entonces, me pareció como súper humano ese lugar, más Eh, que el otro lugar como de exacto, la estrella, del underground. es, Entonces se trató de sus caminos, o lo que pasa con Colombina también, en vez de como su super carrera exitosa con los ex, de su carrera solista, que es súper interesante también, creo que ella se abrió como algo mucho más íntimo, algo, un proceso más personal, y se está pasando a la música electrónica y algo como operático y súper extraño, y que es súper bueno. Los discos, esos dos discos de sí. Colombina son súper interesantes, son como muy Brianinos. Bueno, no sé, yo podría decir que me pareció eso y que los autos editó en vinilo, también esta cosa del duelo con el padre, o sea, como que independientemente como que también se tomó como ese lado más humano de todo, ¿cachai? Como el duelo, la familia, la amistad, ¿cachai? Y como esa gran figura que vive un poco bajo la sombra de Violeta, que tú la otra vez me Sí, comentabas de que como que no había mucho feeling para hablar de eso, pero después se abrió y se abrió, así como que empezó a hablar sí, de... no, igual yo le agradezco Caleta Colombina, o sea, igual, no sé, yo siempre la he admirado harto, desde chica me gustaba mucho como sus bandas y todo, entonces para mí fue bacán hacer ese capítulo y que claro que ella tiene como, porque siempre le deben preguntar lo mismo, es súper difícil ser parra, ¿cachai? O sea, tenéis como una figura súper grande y que se abriera eso, me fue muy bacán, digamos que ella se diera, porque hice otro capítulo de ella, para Sonidos en mí, que también es otra Sí, serie que voy dirigiendo, exacto, te iba a y preguntar ahí después sobre eso. le tiramos toda la carne, digamos, como a... Yo quería hacer el capítulo más rockero para bestiario, pero después como que dije, no, en realidad no, porque acá estamos hablando como de otro tono y como de producciones más independientes, ¿cachai? Entonces como que dije, no, mejor hablar de su último proceso, y está súper bueno lo último que está haciendo. Entonces como que se fue toda la carne más taquilla a sonidos, que también ese capítulo está bien bueno, el de Colombia, ese a mí me gusta mucho. Sí, Y se fue como dando un poco, yo creo que lo que pasa también con Bestiario es que tengo más acceso a los músicos, como más acceso como a más de una conversación. Entonces eso hace que también pueda llegar más lejos a cosas más personales, ya sea personal, no a mi vida personal, sino a personal con la música. Y eso implica un poco más de poder entrar en ellos, po. O sea, tal vez como conocer al Lalo, conocer al Negro, conocerlos de tantos años también me hace ver como ese lado humano que pueden tener más que su lado exitoso, como que ya, no sé si somos amigos, o sea, como súper amigos, pero somos conocidos de hace tiempo y hay un cariño por la obra como de todos los que estamos ahí haciendo cosas desde ese lugar. O lo Al- mismo con el Emilio, gente que le tengo mucho cariño y que admiro mucho su trabajo. al- Entonces yo creo que también ahí pasa por ahí también que pueda tener una calidad más humana el proyecto. algo que tú me mencionabas es que, por ejemplo, en el segmento de LEM,
ya te movías con esa escena electrónica en su momento, y ahí me entró como una duda respecto, porque yo te tenía asociada como la Susana, la que hace los documentales de hardcore y de esta música más rockera. Entonces, ya sé que es como un poco el cliché, pero después dije, oye, realmente, y la pregunta que te quería hacer era cómo tú habías llegado a escuchar música underground, cómo habías pasado del mainstream a toda esta escena independiente. En el colegio fue como que me llegó la primera música under, no recuerdo bien, pero alguien me pasó un cassette de Super Sordo y me habían regalado como el Confusion in Sex de Sonic Youth y habían dos cosas que me habían llamado mucho la atención, el ruido, la disonancia, como la brutalidad sonora, las letras, como estas cosas medio surrealistas en ambos discos. Y Super Sordo me impactó mucho y al tiro fue como una pesadilla, un imaginario muy torcido que a mí me hacía mucho sentido en la realidad de esa época. Así que fue como, wow, algo que realmente me voló la cabeza, totalmente. Eso por un lado, pues, como eso respecto como al ruido, que fue como que irrumpió en mí súper fuerte y eso me acercó, digamos, a querer ir a conocer estas tocatas underground, este universo, este mundo. Y bueno, y por ahí llegué a una tocata en el Taller Sol, creo que fue muy tarde, sí, no alcancé, muy chica, como muy chica había su persona, muy chica, creo que fue la única vez que lo vi. Y me impactó mucho, la verdad. Y ahí empecé como a circular este mundo como de las tocatas, porque tenía unos amigos skaters, tenía otros amigos super punk y medios anarcos también, que iban a unas tocatas ahí como de un estilo de banda. Y por otro lado, tenía estos amigos como de música electrónica. Eso fue después, igual un poco después, cuando empecé a estudiar cine. Ahí conocí a unos amigos que eran de esta movida y ahí conocí al Jorge de Super Sordo con su proyecto electrónico como experimental, a Lem, a Oscar Buroto de Lem. Claro. Tenía un proyecto que se llamaba BIOS y lo que te comentaba un poco, que eran proyectos que venían del rock igual, con guitarras, que se fueron como convirtiendo en robots el paso del tiempo. Me encanta esa Los metáfora, temas me encanta esa metáfora. fueron convirtiendo en robots con el Sí. tiempo. Es Eh, que yo tengo amigos que escuchan música más electrónica, entonces como que ahí voy descubriendo algunas cosas, pero hay un mundo de posibilidades que uno de repente no maneja si se queda solamente en el rock. Hay que aprender un poco a mirar para el otro lado. no, interesante lo que dice, por ejemplo, el Otavio también en el capítulo de LEM, como esta música de lo cotidiano. Entonces hay dos cosas que a mí me interesaba mucho, el ruido, pero también esta música que iba generando también como un estado mental. Entonces esas dos cosas me acercaron como a esta música underground. Ahora también me gusta el pop, algunas cosas del pop también me gustan harto, como estos híbridos, como un pop más noisero, más ruidoso. Y como eso Como mismo, eso mismo te quería pedir, porque de repente hay una oferta tan variada dentro del underground y del mainstream que uno de repente no está al día, y perdón que lo diga, pero uno ya pasado a cierta edad como que ya no va cambiando tanto los gustos, se vuelve menos aventurero en descubrir nuevos estilos y nuevas cosas. Entonces te quería pedir así como, ¿qué cosas tú recomendarías a la gente que le pusiera oreja? Bueno, yo ahora he estado trabajando como en una segunda temporada de Bestiario y está más pop y más experimental. Y, por ejemplo, no sé, dentro del pop, o sea, medio punk, pop, una cosa como Dolorio de los Tunantes, es muy bueno. El último disco de ellos es muy bueno, lo recomiendo mucho. Eh, También está Columpio al Suelo, que tiene también un sonido bien interesante. Lo último de ellos está súper bueno. Tobías Alcayota está sacando editó su último disco por Transamérica, un disco muy interesante, muy experimental, muy mala onda, con unas letras muy divertidas igual, pero como que juegan como que propagan ciertas ideas de la brujería, con unos sonidos bien interesantes y atmosféricos. El Triángulo de las Bermudas de Tobías Alcayota está muy bueno. Y en vivo son increíbles. Han tocado en vivo este último tiempo y he tenido la suerte de verlos un par de presentaciones y estaban tremendos. Como mezclan también elementos andinos a una música como rock. Está súper bueno lo que hacen, la verdad. Los recomiendo mucho. También hay cosas que se van más como por las artes visuales. Eh,
están interesantes también, como Montaña Extendida. Bueno, eso podría decirte como por ahora, o sea, también Diablo Strain de chicas, como esa banda Dark Wave, también está buena. Creo que han girado harto, han metido harto ruido. ¿Sabes qué otra cosa he Igual, escuchado? muchas gracias por esta tarea para la casa, porque hay nombres que yo ubico, algunos videos que he visto de algunas cosas, pero hay algunos que no los conocía. Entonces tengo que Cosas investigar. bien interesantes que están pasando y cosas que uno no conoce tampoco y empieza, hay un chico que se llama Charlie Vázquez que tiene orquesta androginia, que bueno, es él solo, no es una orquesta y él tiene varios proyectitos pequeños como con música electrónica, algunas cosas muy rockeras como mezcladas y como dub también, él es muy interesante también y es muy joven y muy interesante. Entonces hay una movida también que yo creo y todos se conocen igual, como que él puede tener, no sé, tal vez tiene 25 y es amigo de los Tobías, o no amigo, pero se conectan y ellos ya vienen de otra generación mucho más grande. Entonces hay como una cosa que conecta a muchos músicos, que a pesar de las diferencias de edades hay como una especie como de conexión mayor, que eso me parece súper interesante también dentro del underground, que no es como una cosa como tan generacional, como que solo va a llegar a una generación, sino que se ramifica a muchas generaciones. Eso también, por ejemplo, no sé, la última vez que vi a Tobías había gente muy joven y gente ya de 50, ¿cachai? Entonces, si veis un público tan ecléptico de gente de 25 años, gente de 50, está todo pasando. Pues está súper bien lo que pasa ahí. Como que no Genial. hay una brecha generacional con la música. Y creo que eso pasa mucho en el underground también, con varias bandas, que eso me parece súper interesante. Como también lo que puede pasar con Asamblea, con Marcel, con Bebés Paranoicos, ¿cachai? Ya transversal, es impresionante. Oye, muchas gracias por esas recomendaciones y por toda esa información. Me encantaría que algún día invitarte al show, al de radio, para hacer una cosa así como seleccionar canciones que a ti te interesen o artistas que te interesen, pero también quería aprovechar el hecho de que, Hagámosla, ¿perdón? hagámosla todo el rato, yo hago el tiempo. Gracias, gracias. Pero sabes que también quería aprovechar otro de tus múltiples talentos, era una mujer con muchas áreas, el audiovisual. Porque me imagino que hubo alguna cosa que tuviste, alguna, no sé, pues algún director o directora, algún creador que te motivó a decir, quiero estudiar esto, quiero ser profesora eventualmente de cine. ¿Cómo llegaste tú a lo audiovisual? Sí, bueno, ya, igual como difícil, pero es como una referencia, nada que ver a lo que yo hago, pero bueno, mi papá era súper cinéfilo, mi papá era así súper adicto al cine y había muchas películas, tenía muchas películas y me pasó unas películas de Pasolini, cuando ella era Excelente. chica, y a él le encantaba Pasolini y vi Pasolini así como a Catones, una película que me voló la cabeza, así como me encantó la marginalidad que retrataba y como lo políticamente incorrecto del margen. Eso me encantó, como esa marginalidad que ya está tan afuera que ni siquiera entra en lo políticamente correcto. Yo no entendía eso cuando era chico, cuando vi la película, pero me impactó mucho desde una moralidad que no entendía y después con el tiempo, como la vi muchas veces, me empezó a gustar cada vez más y Pasolini es un director que a mí me voló la cabeza por su rollo político y también como por el riesgo, la puesta en escena, la forma de narrar y cómo fue rompiendo su propia historia como desde un antineorrealismo hasta como imágenes de archivo. Tiene una película que se llama La Rabia, que es puro archivo, que se divide en dos partes, que fue súper polémica, Saló, es súper Aló. heavy, Sí, sí. como ideológicamente y como también toma esta imagen de la pornografía y la radicaliza en el fascismo. Es un director que a mí me impactó mucho, podría decir que uno de mis directores favoritos. Bueno, y después de eso empecé a descubrir como otros directores como Bergman, Cassavet, Fassbinder, y habían ciclos en el Cine Arte Normandí que daban, y yo me iba en las tardes, a veces no iba al colegio, y me iba en las tardes así como a ver películas. Y encontré muchos cineastas que también hacían lo mismo que yo, que iban todas las tardes a ver las películas, como que te daban un librito con toda la historia de Bergman o la historia de Casa. Ahí vi mucho cine, lo que se llamaba cine arte. Y eso forjó como un imaginario súper duro desde la ficción. Yo no hago ficción, me gusta el documental, pero creo que ese neorealismo de Pasolini en Acatone me marcó heavy, así como, parece que me gusta como el realismo, la realidad, ¿cachai? Entonces,
Ahí empecé a ver como más cosas como, o Godard me gustaba mucho también, como aparentemente más desordenadas, como mal montadas aparentemente, con los recortes rotos. Eso me interesó mucho. Y después como que, bueno, también me gustaba Caleta Cronenberg y ficción dura, así ya mundos imaginarios y súper torcidos. Harmony Korine me gustó mucho también cuando vi Humo, una película que me impactó. Que también es medio documental y es como Exacto, bien... sí. Oh, bueno, no sé, todas esas cosas fueron creando imaginarios. Y bueno, y dentro de lo musical, un director que a mí me impactó mucho es James Cohen, que hay gente que le carga. Me encanta como que sea lento, que tenga una poética como muy especial respecto a la música, sus cortitos pequeños, como tan... Yo creo que, por ejemplo, tiene uno de James Cohen que el tipo sale tocando con una guitarra nomás, como súper desgarrado y después aparece como un servicentro. Me encanta como esa cosa como sencilla como Ujú. aparentemente súper sencilla, pero súper profunda, que no me está diciendo, oye, James Cohen, o sea, James Cohen no está diciendo que Elliot Smith tiene toda una carrera, no, es un tipo súper emocional. Y eso me gustó mucho de James Cohen. Y del Instrument, que es una película súper larga, hay gente que le carga, que la detesta, pero a mí me parece súper bonita, me encanta, la he visto muchas veces y me gusta mucho como los planos que hace, como estos relentis que me carga el relenti, pero hay unos planos como Pero, arreglados de ¿sabes qué? de los más fugaces. Yo encuentro que ahí en Instrument hay como ¿cómo se llama? Un matrimonio perfecto entre la música y lo visual, porque yo no puedo dejar de pensar en Fugazi sin la estética que tiene él. Y hay mucha gente que no sabe que también él hizo videoclips de R.E.M., que él era muy amigo de ellos, y tiene unos que son casi como cortometrajes. Hay uno que se llama Talk About the Passion, que lo daban en MTV de repente y decía James Cohen y dije, oh, el mismo de Fugazi. Y el videoclip era muy sobrio, muy sencillo, mostraba como unos astilleros en los cuales habían unos portaaviones, pongamos eso. Y lo único que aparecía eran imágenes de cuánto se gastaba en armas, en construir estos barcos, y después mostraban las calles de la ciudad con los homeless y mostraba cuánto costaría alimentar a esas personas. Era maravilloso y la gente como que siempre lo piensa en él como super underground y tiene como todo ese lado más desconocido que curiosamente es de una banda mainstream. Onda, es muy bueno, tiene una entrevista muy buena en un libro que editó la revista Punk Planet que se llama No te debemos nada, que acá salió como por la editorial Walden, me parece, de Argentina. Y ahí explica todos sus procesos, muy recomendable. Algo que te quería mencionar y que me encantó de las últimas semanas que he visto harto la actividad que han tenido las redes sociales del bestiario, de que se han hecho funciones en vivo. Eso lo encontré genial, de que incluso fuera de Santiago. Entonces te quería preguntar cómo ha sido la recepción y cuáles han sido las preguntas más frecuentes de repente aquí para poder responder un poco las dudas que la gente tenga. Ya, mira, yo siempre, como te digo, yo creo que sí, es una serie, pero siempre todo pensaba como, yo soy del cine, entonces vengo como con el rollo de que hay que proyectar y también estudié gestión y producción artística, mediación cultural. Entonces hay algo que a mí me importa mucho, que es la mediación, como que se hable de las cosas y que sean en el fondo a ver, yo creo que una de las cosas bacanas de hacer documentales es que los foros o las conversaciones que hay después, donde aparecen inquietudes que pueden aportar a crecer el proyecto o una reflexión de personas, espectadores que están viendo el proyecto, que pueden conocerlo mucho o conocerlo muy poco, y eso me parece fundamental como para la difusión también y el diálogo, como generar audiencia, pero la audiencia tiene que ver con una cosa también como de que ese mismo diálogo podría ser un diálogo súper rico de registro y de memoria también. Sí, Entonces, lo que pasó ahí fue que yo siempre tuve la idea de que se proyectara, fue más allá, o sea, fue una idea mía pegar los capítulos y tratar de hacer como un formato híbrido entre la serie y el largo, porque me encanta que se hubiera transmitido por RTV, muy buena onda con el canal, es un canal más de arte, pero bueno, nos acogieron y bueno, y ellos no meten mucho contenido de música, pero bueno, nos dieron la posibilidad. Y claro, es un canal chiquitito y que no lo ve mucha gente porque hay que es súper rebuscado llegar a él, al parecer, pero tiene una audiencia y se vio, pero hay mucha gente que no lo pudo ver porque no tiene acceso a cable. Entonces, nosotros quisimos hacer esto también para proyectarlo en grande porque es como lo que nos gusta y generar estos diálogos.
au- automáticamente pasó que la producción nos quedamos sin plata, o sea, como que es un proyecto para televisión, no es un proyecto para cine, entonces no teníamos plata para pagar los arriendos de la sala y estuvimos preguntando y tal, y aparte nosotros queríamos hacerlo liberado, ¿cachai? O sea, que no cobrar entrada, porque, no sé, no correspondía tampoco, y en ningún sentido la idea es lucrar tampoco. Entonces, bueno, aparte no ganáis nada, más que, igual se entiende que las salas también necesitan pagar el proyeccionista, la luz, el agua, no sé, pues, ¿cachai? La difusión también funcionan así, entonces, yo por Facebook empecé a comentar, o gente me comentaba y apareció un chico así como que me dijo, oye, yo sé dónde podríais proyectar. Y ahí apareció un espacio que fue el Palacio Pereira y como que él hizo la gestión y justo habían otros amigos que trabajaban ahí y fue muy bacán. Ah, ya, Fue una ya. proyección, fue muy como red social, así como que ponís un comentario y alguien te escribe por interno y así ha sido todo. Como que alguien te contactó, te escribió y te dijo, ya vamos, ¿cachai? O sea, y así salieron todas las proyecciones, la de Espacio 56 que fue la primera, que es como una especie como de librería, de esqueleto libros, y Sí, ahí fue la primera proyección que fue súper chiquitita, pero súper linda, muy buena onda las chiquillas, esqueleto libros, la Tana, muy, muy bacán. un saludo para Ashley y la Tana de Esqueleto Libros. Sí, un saludo para Ashley y Tana de Esqueleto Libros por ser el primer lugar que pasó este espacio para que se proyectara. Fue súper bonito la proyección. Era como súper, como entre más como el Emilio y un par de amigos verlo, pero llegó, se abrió y llegó mucha gente, quedó gente afuera. Y fue la primera instancia que se generó un diálogo muy bonito y bacán. Después apareció esto del Teatro Pereira y lo empezamos a mover y también fue una proyección súper bonita, muy buena onda la gente, Bibliometro y el espacio también súper bonito. Fuimos a Chillán, eh, eso estuvo súper bueno, fue caleta de gente y el foro ahí fue muy, muy bacán, porque se hablaron cosas interesantes como que por qué no se hacía un bestiario con bandas de regiones. Yo decía, hoy te juro que yo igual decía, pucha, animales exóticos, hay Pensé bandas súper. preguntártelo, pero no quería dejarte en ese. Creo que uno se centralizó solo como desde un lugar, pero hay Está bandas bien. súper Bueno, del aire también en Valpo. O sea, obvio que yo le decía, oye, pucha, pero tal vez también ustedes podrían construir su propia memoria desde acá. Pues, o sea, igual hay audiovisuales en Conce, en Chillán, en tal, que hay gente sí, 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 sí súper lo hay. buena, Sí. fuera y todo, y tal vez también se podría hacer algo acá o tratar de como replicar como tal vez un formato. Y me decían, no, pero es que la bola es tuya y es como tu punto de vista. Y dije, bueno, sí, pero Pero es parece súper que, interesante es que como el rollo de que, tú no puedes hacerlo todo, porque igual has hecho harto, has cubierto, y uno empieza a pensar en tantos documentales, series, y uno dice, esta mujer no para, porque yo pensé, bueno, va a dar una entrevista, y ahora está haciendo ciclos así como para ir mostrando, lo encontré genial, así como, y más encima, profesora. sí, Eso. sí, pues bueno, también tiene que ver con eso, igual la docencia te hace ser como súper entregado, ¿cachai? Como que, no sé, pues yo igual tenía profesores que nunca me pasaban los libros, las películas, los referentes, y yo no sé, yo tengo el rollo al revés, así como que hay que darlo todo, y como, bueno, igual me ha tocado cursos buenos y cursos malos, ¿cachai? Hay gente que de repente me detesta, otros que me han amado, hay otros con que he logrado trabajar después. Me ha pasado de todo, muchos años haciendo clases, pero creo que también en la formación y el apoyo a los cabros que están formándose es bacán, pues, o sea, más que yo transmitirle lo que yo hago o como yo lo hago, es como aportar a su propio crecimiento y la búsqueda de su propio lenguaje, de ellos, que es súper particular, que son otras generaciones, muy bonito lo que van haciendo también, es como bacán ser profesor igual. Bueno, y sobre las proyecciones, volviendo a eso, en Chillán pasó eso, porque hablaban como de por qué la centralización, y yo les decía, bueno, pero si acá también se hiciera algo, sería bacán. Bestiario me lo han pedido de Conce, de otras regiones más, ahora no me acuerdo bien. Temuco han escrito de más lejos también, en San Pedro, y fue muy bacán, es muy bacán. Bueno, y se van a proyectar. Entonces, como que yo siempre les digo, mira, la idea es como que haya un foro, eso me importa. Si ustedes me pueden costear los pasajes, me alojan en su casa, bacán, y que tengamos una condición digna de proyección, con eso estamos, porque yo trabajé así hardcore y súper sordo, así lo trabajamos también, o sea, íbamos de fuera y se daba esta misma como energía de querer mostrarlo, o sea, como de que gente quiere verlo y que quieren que se genere algo, una tocata, además, como que
Yo creo que los espacios de memoria y resistencia se generan también así, con lo presencial. O sea, estuvimos encerrados en esto mucho rato y volver a hablar con otros, a conectarse con otras personas de otras generaciones, de otros espacios, de otros lugares, es súper necesario. Y así siempre ha funcionado esto, po. O sea, las mismas bandas siempre se movieron hacia regiones, como con organizaciones de tocatas, y íbamos como que se mueve igual que una banda, perfecto. Entonces, esa es un poco la idea, que se generen estos diálogos y estas reflexiones también, como metarrelatos, ¿cachai? O sea, como que tal vez ustedes también pueden hacer algo desde su propia región, o vemos cómo lo conectamos. Igual después pensé, pucha, ya tenía como cerrar más o menos la selección para la segunda temporada, pero me hubiera encantado meter a bandas, hay bandas muy buenas Mira, haciendo música. lo que yo te puedo decir como una persona de región es que de repente uno no tiene que tampoco de depender que venga alguien desde Santiago y vaya a hacer la pega. Quería hacerte una pregunta yendo más allá de lo que hemos estado dándole vuelta, que es el bestiario del ruido. Estuve leyendo que tú ahora vas a estrenar la segunda temporada del documental Sonidos en mí, Mujeres y Disidencias en la Música. Mi primera pregunta es, ¿dónde puedo ver la primera temporada? Porque no tengo cable, perdón. En YouTube, está liberada, ¿Está está en YouTube. liberada? Está en el Fantástico. canal de Sonidos en Mí, Sonidos en Mí, tendría que buscarlo acá, pero se llama No, Sonidos en Mí. tranqui, Busca en YouTube. lo voy a Y hacer, lo voy a hacer. ahí está la primera temporada y ahí hay capítulos, está Ellas No, por ejemplo, está Vaso de Leche, como más underground, diciendo, está Belín Cornejo, también está Camila Moreno, hay de todo, es como una curatoría bien mezclada. Bueno, ese es un proyecto que lo hago yo voy desde la dirección, investigación, a veces cámara, y la producción es de Rosa Angelini, y entre las dos hacemos una selección de artistas según diferentes criterios. Eh, Claro, yo trato de meter cosas más under, Rosita también ve cosas como más de repente mainstream, pero también algunas como Rubio, ¿no? Más experimental. Entonces ahí vamos como conformando como un proyecto como más ecléptico también. Es diferente, es súper diferente a Bestiario. Es pensado para televisión, y Ujú. es súper ágil y es expositivo y está pensado como más una cartografía, ¿cachai? Como en realidad como poder hacer abarcar todo lo que exista de música de mujeres. Como no una sola línea, sino que esté Francisca Valenzuela y que esté también Ellas No, o sea, como que esté todo, ¿cachai? Como, claro, igual ahí uno dice, bueno, tal vez ella no necesita promoción, ni Camila Moreno, claro, por un lado, sí, tal vez no lo necesitan, pero también para hacer una cartografía real necesitamos que estén todas, que existan, tanto Claro, las popularidades más famosas y tal vez de un pop que yo no escucharía, pero que creo que es importante que esté ahí porque existe y hay mucha gente que le gusta y son mujeres haciendo música y que tienen como una repercusión para mucha gente. Entonces la cartografía yo creo que tiene más que mi propio gusto, tiene que ver también con integrar todo. Con integrar todo y poder generar como una, un espacio donde exista como esta memoria femenina de mujeres haciendo música, ya sea famosas o más underground o más extrañas. Y bueno, y esta temporada, que es la segunda temporada, quisimos incorporar también disidencias. Eh, bueno, y ahí está. Susana, quiero agradecerte mucho toda la información que me has dado, todo el tiempo que le has dedicado a estos proyectos y espero poder apoyarte y apoyarlos a ti y a tu equipo en cualquier otro trabajo que tengan en el futuro a través de esta pequeña plataforma que tengo aquí para el rescate de cosas que van por el lado más de la independencia, del underground y la contracultura. Bueno, gracias por la invitación, Carlos, por hacer este recorrido sobre lo que es bestiario y bueno, invitarlos a estar atentos a las redes sociales porque se vienen cositas, o sea, se vienen cosas, proyecciones, yo creo que se va a liberar en un tiempo más también, entonces para que estén atentos y nos sigan en Instagram, que es Bestiario del Ruido. También estamos en Facebook y en el canal de YouTube, así que ahí estén atentos por las cosas que vayan pasando, eh, por las proyecciones, digamos, en vivo y también para cuando se libere el material por la web. Entonces, Perfecto. eso. Ah, Y bueno, vamos a salir. ¿está planificado liberar el documental? Sí, claro, claro. Sí, Perfecto, vamos a perfecto. liberar. Para recomendárselo a toda la gente que vea, para ayudarlos con la difusión.
Sí, no, no, está, es clave liberarlo, pero también nosotros queremos esperar un poquito para que se generen más estas proyecciones en vivo y se puedan generar foros y conocer a la gente que lo ve y también como hay un diálogo con los músicos y todo eso, que también para nosotros es súper importante. Entonces, yo creo que se va a liberar en un tiempo más, así que para que estén atentos. Muchas gracias por el espacio y por la reflexión y la conversación, que siempre se agradece eh, los espacios que generan difusión a proyectos más independientes y más difíciles de mover, ¿no? Muchas Ya, pues, gracias. gracias a ti.